El rescate de Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El rescate de Jonás. Cuando Jonás fue lanzado hacia el mar, el Hades se preparó para recibirlo. Sin embargo, lo que esperaba Jonás no era la muerte, era más bien un gran pez que lo rescataría. Jonás pretendió escabullirse del Omnipotente, pero como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmos 139:7. Para aquellos que son pueblo, Dios los alcanzará para traerlos a su voluntad, con lazos de amor, con la vara de su disciplina, con cárcel, persecución, por medio de una tormenta, un gran pez o cualquier otra providencia. Dios corregirá lo deficiente en aquellos que son hijos y no bastardos. Jonás fue comisionado para ir a Nínive. El profeta decidió ir hacia Tarsis, y cuando lo hizo, quedó expuesto al juicio de Dios y a la muerte, pero ahora, por la misericordia divina, se dirigía hacia el vientre de una criatura marina. Y mientras llega a su nueva embarcación, aquella que lo redirigirá hacia el cumplimiento de su comisión, el profeta experimentará terribles angustias en todo su ser. En este nuevo transporte, Jonás no tuvo que pagar el pasaje. De igual manera, los que viajan por el camino de la salvación han recibido su tiquete por pura gracia. El pago que se requería fue cancelado por otro, uno mayor que todos, uno que canceló con su propia sangre de valor infinito lo que costaba nuestro pasaje hacia la vida eterna. La gracia de Dios es gratuita para todo el que cree, pero para Jesús tuvo un gran costo, uno de valor infinito. La vida del Hijo de Dios es de valor infinito, pues Él es Dios mismo en la carne. Solo un precio así era el que se exigía para el pago de nuestro rescate. Para Jonás, el pez representaba su cárcel, su sepultura, su refugio, su salvación, el lugar de la disciplina de Dios. Su nuevo transporte es el cumplimiento de la voluntad divina, pero ante todo, representaba una esperanza. En la hora de su mayor angustia, Dios le envía un mensajero que le rescate, le libre de su ahogamiento, le dé aliento de vida, pero lo más importante, le suministra esperanzas de volver a la presencia de Dios. En el vientre del gran pez Jonás no sería devorado, más bien sería protegido de un medio hostil para la vida humana. Si estamos en Cristo, aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a Él, y pase lo que pase, en el Señor estamos seguros contra la corriente que domina el presente siglo malo. El mundo y sus deseos son un medio hostil para los que desean vivir una vida en el Espíritu, pero damos gloria a Dios que durante el tiempo que permanezcamos en este lugar, Él nos protegerá y preservará dentro de su bendita gracia. La presencia de Cristo el Salvador y de su Espíritu vivificador son la respuesta de un Dios misericordioso para preservarnos en un siglo malo. Dice nuestro texto que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Haciendo alusión a este pasaje, nuestro Señor comenta: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. La señal para los judíos del primer siglo era la muerte y resurrección de Cristo. La estadía de Jonás en el vientre del pez y su posterior liberación anticiparon estos hechos. Jonás y Jesús son ellos mismos señales. Fíjese bien en el Jonás rescatado. ¿No significa él el maravilloso poder de Dios, su capacidad para rescatar a un hombre que en el curso normal de los hechos seguramente hubiera muerto? ¿Y no significa él la gracia, o si se prefiere, el amor de Dios, su disposición de usar a un hombre que, al dirigirse al occidente cuando Dios lo había mandado al oriente, y en su intento de ocultarse de Dios, como si esto fuera posible, había desafiado obstinadamente el mandato de Dios? Y fíjese atención en Cristo, resucitado de la muerte, ¿no Él es también una señal? ¿No significa Él en su misma persona el poder de Dios? Evidentemente, Jesucristo vio en estos detalles de la historia del profeta un claro anticipo de su propia muerte y resurrección. Esta historia tiene varios niveles de lectura. Lo que hemos visto hasta aquí es la historia de cómo Dios actúa para revelarse a unos marineros gentiles. Más aún, es la historia de un siervo de Dios que cosecha las consecuencias de su desacatamiento de la voluntad de Dios, y es la historia de cómo Dios interviene para llevar a cabo su restauración. Pero no haremos justicia a la narración si dejamos de leerla desde Cristo, entendiendo que Jonás está puesto como señal que apunta hacia Jesucristo. Cuando Jonás es lanzado por los marineros como sacrificio para apaciguar la ira justa de Dios, cuando es lanzado al mar y se hunde hasta el Seol, y cuando, después de 3 días y noches, Dios lo vuelve a la vida con el fin de hacer extensivo el Evangelio a los gentiles, establece unos patrones que no encontrarán su pleno cumplimiento hasta la muerte y resurrección de Jesús.
Era necesario que Jesucristo cumpliera las Escrituras, pero para ello era necesario que las Escrituras fueran escritas de tal manera que anticiparan su vida. La condición de Jonás bajo el castigo, excluido del mundo exterior, llegó a ser la más perfecta figura posible de la muerte, un tipo presente para Nínive e Israel de la muerte en el pecado, como su liberación lo era de la resurrección espiritual con el arrepentimiento, como también era un tipo futuro de la muerte literal de Jesús por el pecado y la resurrección por el Espíritu de Dios. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez para luego salir a anunciar el mensaje de Dios a los ninivitas, nuestro Señor salió de la tumba al tercer día para luego anunciar a los pecadores impenitentes por medio de sus mensajeros y en su espíritu el mensaje del Evangelio. La sepultura de Jonás fue una figura de la de Cristo. Dios preparó el sepulcro de Jonás y también lo hizo con el de Cristo. Cuando desde hacía mucho tiempo estaba ordenado que sería con los ricos en su muerte, ¿fue el sepulcro de Jonás algo extraño, algo nuevo? Así lo fue el de Cristo, en el cual aún no se había puesto a nadie. ¿Estuvo Jonás en él la mayor parte de los 3 días y los 3 noches? Así también Cristo, pero ambos para resucitar de nuevo y traer la doctrina del arrepentimiento al mundo gentil. Las angustias de Jonás. Me echaste lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mi alma desfallecía en mi angustia. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Jonás comienza este cántico expresando su asfixiante angustia cuando fue arrojado a las impetuosas aguas. Por la expresión, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, se deduce que Jonás no se sumergió inmediatamente, sino que al parecer luchó por no dejarse hundir. En un tiempo breve, pero que a él le debió parecer una eternidad, sentía como sus esfuerzos eran inútiles ante la terrible fuerza del oleaje. Como él lo expresa, la corriente lo rodeó sin darle oportunidad alguna. El pez no tragó a Jonás en el mismo instante cuando éste fue arrojado a las tormentosas aguas, pues por un breve periodo de tiempo él debía experimentar las angustias del moribundo, del desechado y abatido. Su fe estaba siendo probada, la vara de Dios lo azotaba, las ondas de Dios lo aplastaban, el Seol abría sus fauces para tragárselo, y Jonás, indefenso, solo podía esperar el último latido de su corazón antes de partir a la eternidad. Esta experiencia antes de la muerte fue la que vivió nuestro Señor en Getsemaní. Allí su alma se angustió en gran manera hasta la muerte. En su agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Mientras que a Jonás lo aplastaba las ondas y las olas de Dios debido a su pecado, a nuestro Señor lo aplastaba en la cruz del Calvario la justicia del Padre por los pecados de los que él vino a salvar. Las palabras mares, ondas, corriente, olas, aguas, abismo, alga, nos pintan el cuadro de un hombre indefenso ante los elementos cuando descendía hacia las profundidades marinas. En un medio que no está diseñado para la supervivencia humana, Jonás describe con lujo de detalles aquello que le está provocando la angustia de la muerte. Si alguien ha experimentado el ahogamiento y ha sobrevivido para contarlo, podrá entender un poco lo que el profeta sintió. La angustia de Jonás se debe únicamente a su padecimiento físico. Claramente es mucho más que eso. La expresión desechado soy de delante de tus ojos nos revela que además de lo físico, su angustia afectaba también el alma. La angustia de Jonás, por supuesto, era doble. Por una parte estaba la horrible sensación física del ahogo unida al espanto de la muerte. Por otra, la terrible sensación espiritual de abandono por parte de Dios. Claramente, lo que más angustia provoca es lo que él percibe como una separación definitiva de su Señor. La terrible experiencia física de ahogarse no es más que un pequeño reflejo de algo mucho peor, ser arrojado de la presencia de Dios. Jonás saborea durante unos instantes la indecible angustia de aquella separación que él mismo voluntariamente había buscado. En esto Jonás también es un tipo de Cristo, pues al igual que éste, el Hijo unigénito de Dios experimentó el abandono del Padre. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Desde la eternidad, desde el principio, el Verbo estaba con Dios, pero en el momento de la crucifixión, esa relación se rompió temporalmente y todo por causa de la multitud de pecados que Cristo cargó al enfrentar la cruz. Este mismo abandono será el que experimenten los hombres que no crean y se arrepientan.
pero no será por un breve periodo de tiempo como en el caso de Jonás o de nuestro bendito Cristo, será por toda la eternidad. Cuando Jonás quiso huir de la presencia de Dios, su motivación no fue porque no amara al Señor, más bien lo incitaba al desagrado frente a la orden recibida. Jonás era un hombre que tenía comunión con Dios, y en esta oración saldrá a flote todo lo que su corazón guardaba. Por no obedecer se alejó de la presencia santa, pero ahora que siente que dicha separación se tornará definitiva, entonces se aterroriza. Con expresiones como todas tus ondas y tus olas, o me echaste a lo profundo, Jonás reconoce la soberanía de Dios en todos estos acontecimientos. De esa manera deja entrever que acepta justamente lo que le está pasando, pues no se queja, no acusa al Señor, no busca pretextos. Jonás reconoció que su prueba venía de parte de Dios. Este mismo lenguaje lo encontramos en Pablo cuando reconoció que era prisionero de Cristo, Efesios 3:11. Job por otra parte dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Jonás bien pudo sentir lo mismo que el santo Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Jonás reconoce algo que bien haríamos en recordar siempre. Dios es soberano. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él convierte en nada a los poderosos, quita reyes y pone reyes. Es el que no tiene quien le resista. Si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Todo lo que quiso ha hecho. Dios de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es el que hace morir y hace vivir, el que hiere y el que sana. Es el que dice, no hay dioses conmigo, no hay quien pueda librar de mi mano. Yo tomaré venganza de mis enemigos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De él y por él y para él son todas las cosas. Así no comprendamos muy bien los vientos de la prueba. En el fondo de todas las cosas está la mano de Dios obrando. Si somos creyentes, todas las cosas ordenadas por su soberana voluntad obrarán para nuestro bien. En este capítulo vemos un cuadro doble. Por una parte, Jonás se visualiza en la tierra de los muertos, sin posibilidad de escapar, desechado por Dios, pero al mismo tiempo expresa palabras de esperanza que veremos en el capítulo siguiente. La esperanza de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez. Me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Aún veré tu santo templo. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Jonás no había querido clamar al Señor mientras se desarrollaba la tormenta. Tampoco lo hizo cuando fue despertado por el capitán. No se le escucha decir ni una sola palabra hacia Dios cuando es lanzado hacia el mar. Pero ahora que la presión de su angustia lo acorrala, él por fin abrirá su corazón para interceder por misericordia al que la da en abundancia. Con las palabras que de Dios reposaban en su alma, Jonás canta en su prisión marina un hermoso salmo en sus horas de oscuridad y soledad. Allí solo dependía de Dios, no de sí mismo. Solo podía acogerse a la gracia de Dios. Allí clamó. La pregunta que ahora nos hacemos es, ¿por qué Jonás no dispuso su alma en adoración y reconocimiento del soberano Creador cuando aún estaba en la embarcación? ¿Por qué esperó hasta este momento? ¿Por qué no rogó cuando los marineros hacían lo propio? ¿Por qué esperó hasta caer en lo más bajo de su progresiva caída? La respuesta la encontramos en la dureza del corazón humano, en la autosuficiencia, en el orgullo que se niega a doblegarse ante el soberano del universo. Los hijos de Dios deberán luchar contra estas inclinaciones hasta el final de sus días en esta tierra. Cuando el alma de Jonás desfallecía, él hizo lo que todo hijo de Dios debe hacer, se acordó de su Señor. Comenzó a suplicar por misericordia, confió en el favor de Dios para con él. En su angustia buscó a Dios y esperó en él. Las declaraciones del profeta se corresponden con ideas incluidas en otras partes de las Escrituras. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmos 18:6. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Salmos 121. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Salmos 130, 1-2. El lenguaje empleado por Jonás desde el fondo del mar es el lenguaje de reyes, salmistas,
profetas y otros hombres y mujeres de fe que se han visto sumidos en el abismo donde solo puede salvar Jehová. Es el lenguaje de la angustia vital, de la desesperación transformada en alegría, de la necesidad absoluta, de la dependencia total de Dios, del reconocimiento de la salvación. La característica de estos pasajes bíblicos es su nota de reconocimiento de la salvación, es su nota de sufrimiento providencial, una conciencia clara del valor espiritual de la experiencia descrita y, sobre todo, de una firme fe en Dios, un reconocimiento de su poder transformador, en suma, de esperanza en la salvación de Dios. Jonás reconoce que al huir de la presencia del Señor había abandonado su misericordia, pero en este instante crítico la busca con desespero. Para su alegría, encuentra respuesta casi de inmediato. La misericordia para Jonás llegó vestida con traje de pez. El pez fue la respuesta a su clamor. De estar en un lugar donde la asfixia lo acercaba a la muerte, de repente encuentra un refugio con suficiente provisión de aire para vivir. El pez no era castigo para Jonás. Más bien representaba su salvación, era el mensajero que Dios enviaba para salvarlo y reorientarlo hacia el cumplimiento de la comisión en Nínive. Cuando el profeta se consideraba desechado, Dios envió a su mensajero para rescatarle. Por eso Jonás afirma categóricamente, la salvación es de Jehová, Jonás 2:9. El profeta reconoce que al seguir vanidades ilusorias, al alejarse de la presencia del Altísimo, estaba abandonando la misericordia de Dios, y en ese contexto, quedaba expuesto a toda clase de males. Jonás se acuerda de la misericordia del Padre, y ese fue el comienzo de su liberación. Jonás nos recuerda la famosa historia del hijo pródigo, pues al igual que vemos a un hombre escapando de la casa del Padre rumbo a tierras lejanas. Allí experimenta el mal de este mundo, pero entonces recapacita para regresar al Padre cuando despertó de su locura. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Jonás experimentó algo mucho peor que el hambre, probó las cercanías de la muerte. Fue entonces cuando exclamó, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Jonás 2:7. Jonás recapacitó cuando estaba en su angustia, reaccionó cuando todo estaba perdido, cuando no había esperanza. Entonces miró al lugar correcto, así fue escuchado por aquel que no rechazará un corazón contrito y humillado. Jonás recibió el abrazo del Padre cuando reconoció su culpabilidad y se volvió hacia el lugar de la misericordia. Jonás expresa, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando Jonás dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, algunos piensan que esto lo dijo cuando fue vomitado en tierra seca y que, por tanto, es el lenguaje de la gratitud que coloca frente a la gran dificultad de su situación para engrandecer más aún el poder de Dios en su liberación. Pero más bien podemos suponer que esto lo habló mientras aún estaba en el vientre del pez y que por tanto es el lenguaje de su fe. Tú me has mantenido vivo aquí en el hoyo y en consecuencia puedes sacar y sacarás mi vida del hoyo. Habla de ello con tanta seguridad como si ya se hubiera hecho. Sacaste mi vida. Aunque no tiene una promesa expresa de liberación, tiene una prenda y de ella depende. Tiene vida y, por lo tanto, cree que su vida será sacada de la sepultura. Con esta seguridad se dirige a Dios. Tú lo has hecho, oh Jehová, Dios mío. Tú eres Jehová y, por lo tanto, puedes hacerlo por mí, Dios mío, y por tanto lo harás. Si Jehová es nuestro Dios, nos será la resurrección y la vida. Redimirá nuestras vidas de la destrucción, del poder de la sepultura. Tal es el alivio del profeta al saber que no ha sido desechado por Dios que, según el texto hebreo, expresa plena confianza en su eventual salvación, como si ésta ya hubiera ocurrido. Pasado los primeros momentos de extrema angustia después de ser tragado por el pez, al comprender que Dios ha intervenido para guardar su vida y al meditar sobre el pez como instrumento de la providencia divina, con total acierto puede afirmar, tú sacaste de la fosa mi vida. Jonás venía descendiendo desde que salió para Jope, pero en este preciso instante, la curva descendente comienza a quebrarse para dirigirlo hacia arriba. A partir de ahora, Jonás asciende impulsado por la gracia del Señor. El movimiento de descenso que Jonás ha conocido queda radicalmente frenado, transformado por el poder de Dios en un movimiento ascendente. Jonás descendió, pero Dios lo levantó. El mismo Dios que lo echó al mar para colmar el movimiento de descenso, ahora lo saca del abismo. Jonás termina diciendo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios,
Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. En una escena anterior, cuando los marineros vieron que el mar se les había aquietado, ellos temieron y ofrecieron un sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ahora Jonás está haciendo lo mismo. En el interior del gran pez y justo antes de ser expulsado, Jonás se compromete ante Dios con la misión que debe llevar a cabo. El creyente debe ofrecer alabanzas al que lo rescató de la angustia eterna. Todo tiempo es propicio para ello. Finalmente el texto nos reporta: y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:10. Esta era la señal de la que hablaba nuestro Salvador a los de su generación. La señal de la resurrección es un potente rayo que el Evangelio muestra para nuestra esperanza y santificación. Cristo venció la muerte, ella no lo pudo retener. Respecto a Cristo, Hechos 2:24 expresa: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estas ideas nos evocan otras partes de la Biblia. Salmos 16:9-10 dice: se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por otra parte, Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Cristo es el primero en resucitar para no morir jamás, y todos los que crean por su gracia tienen esta misma esperanza. Era imposible para la muerte vencer al que es sin pecado, y de la misma manera, le será imposible vencer a todos los que Él vino a salvar. Pablo dice en Romanos 6:9 que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pero Él no se quedó en la tumba, pues Él testifica en Apocalipsis 1:18: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, el primero y el último. Él es el único que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y a su debido momento, a la hora señalada, a la final trompeta, las hará girar para que se abran las cerraduras de las tumbas, y todos aquellos que el Padre le dio salgan a recibirle en la resurrección final, gloriosa y eterna de los hijos de Dios. El salmo cantado por Jonás desde el vientre del pez refleja su lucha interior entre el horror del desamparo divino y su confianza en la salvación. Una lucha similar se debatía seguramente en el alma del Salvador en su agonía en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En consecuencia, las palabras del Salmo vienen a ser una maravillosa exteriorización de los sentimientos de Cristo. Me echaste a lo profundo. Todas tus ondas pasaron sobre mí. He sido expulsado de delante de tus ojos. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Las salvaciones del Señor. Estas palabras sientan bien en labios de Jonás, pero no sientan aún mejor en labios de Jesús. ¿Quién de entre todas las figuras de la historia humana pudo decir más acertadamente: tú sacaste mi vida de la sepultura? La similitud de la experiencia de Jonás y la de Cristo se ve con mucha claridad en este salmo. Lo que Jonás sufrió de una manera figurada, Jesús lo experimentó en realidad. En su angustia, descendió al vientre del Seol. Todas las ondas y olas de Dios pasaron sobre él. Si Jonás clamó: desechado soy de delante de tus ojos, Cristo tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, la sepultura de Jesús sirvió para remarcar la realidad de su liberación de la muerte y retorno a la vida. Dios lo levantó. Jonás, por medio de esta preservación milagrosa, fue designado para ser hecho un monumento de la misericordia divina, para ánimo de aquellos que han pecado y han huido de Dios, para que vuelvan y se arrepientan. 2. Un predicador exitoso en Nínive, y en este milagro obrado para su liberación, si las noticias del mismo llegaron a Nínive, contribuiría a su éxito. 3. Un ilustre tipo de Cristo, quien fue sepultado y resucitó de nuevo conforme a las Escrituras. Conforme a esta Escritura,